Jóvenes, sean bienvenidos a este cuarto semestre. En esta ocasión vamos a empezar con la materia de lenguaje y comunicación 4, es la unidad 1. El propósito de la guía es que ustedes al finalizar produzcan textos escritos siguiendo las estructuras pertinentes para cada uno de ellos, donde sustenten y argumenten sus ideas. ¿Qué los temas que vamos a ver? Pues conozco pautas para expresar mis opiniones con fundamentos. En este vamos a ver las estructuras de los textos y los tipos de argumentos que hay. En la siguiente vamos a ver de qué manera ustedes exteriorizan su opinión con argumentos a través de la crítica. Y por último, vamos a ver de qué manera ustedes valoran la información y argumentan de forma oral y escrita a través de un ensayo. Lo siguiente, pues son los recursos que estamos trabajando. Ustedes ya saben la manera en la que trabajamos. Mi correo electrónico y mi número de teléfono, que a través de WhatsApp se pueden comunicar conmigo. Las competencias a desarrollar. Y en esta ocasión, pues vamos a iniciar esta semana 1, que es del 8 al 12 de febrero, con fecha de entrega sugerida viernes 12 de febrero. Vamos a empezar con a leer la situación de aprendizaje, que en este caso se llama Dilemas de Juventud. Trata un poco, se los voy a platicar, de un grupo de alumnos que resultan castigados en la escuela y son llamados a la dirección por culpa de otro compañero. Entonces, quiero que la lean con atención. Como todas las situaciones, tratan de darles un mensaje y obviamente ese mensaje pues lo analizamos y lo entendemos a través de estas preguntas. Se las leo. Dice: ay, no lo puedo creer. Nunca pensé estar castigado en la dirección de la escuela. Y pum, hoy sucedió. Todo por culpa de Momo. Yo creo que le ganó la emoción. Todos le dijimos que no lo hiciera, pero como siempre no nos hizo caso. Y aquí estamos. La directora se nota molesta. Lo digo porque nunca le había visto esa cara. Qué miedo. Noto que mueve sus labios y creo que quiere decirme algo, pero estoy tan nervioso que me cuesta ponerle atención. Solo pienso en el castigo que nos dará y no solo eso, en lo que dirán mis papás cuando se enteren que estuve castigado, porque estoy seguro de que los mandará a traer. Parece que está terminando su rollo. Indaguen y reflexionen sobre qué quieren de su futuro. Eso es lo único que puedo entender. Para concluir, nos pidió entregar por escrito para el día de mañana la reflexión acerca de lo que podemos hacer para proyectar nuestro plan de vida. Ok, como vieron, pues este chico estaba nervioso, la verdad es que no le puso atención a lo que la directora les quería decir y solamente rescató eso. Indaguen y reflexionen sobre qué quieren de su futuro. Todos nos hemos visto en esta situación, sabemos que como jóvenes pues son inquietos y siempre hay algunos más inquietos que otros que a veces nos terminan metiendo en problemas. Entonces yo creo que alguna de esta situación han estado ustedes pues cerca o saben de alguien a quien le pasó de sus compañeros. Ya que la leyeron, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué motivo supones que los llevaron a la dirección? Es decir, ¿qué creen que hizo Momo? Y segunda pregunta, ¿qué debe hacer el personaje para empezar a construir su futuro? Por último, ¿a quién deben acercarse para identificar sus intereses personales? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes a futuro? ¿Sí? En 2 o 3 años, cuando ya no estén en el bachiller. ¿Con quién creen que tengan que comentar ustedes esa situación? Y obviamente pues las situaciones de su vida diaria. Entonces, chicos, con estas preguntas iniciamos el trabajo de esta unidad y espero sus trabajos. Bueno, para Historia del siglo XX, segunda parte, vamos a hablar un poco sobre el capitalismo y el comunismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y diferentes implicaciones que tuvo alrededor de
de todo el mundo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues el mundo bipolar y la Guerra Fría, cómo era la diferencia entre el capitalismo norteamericano y el socialismo de la Unión Soviética. Vamos a ver algunas dictaduras en América Latina. Vamos a hablar un poco sobre la descolonización de Asia y África y cómo surge el llamado Tercer Mundo. Y por último vamos a ver qué impacto tuvo todos estos movimientos en la modernización y en la migración del campo a la ciudad, pues aquí en México, sobre todo en el periodo de 1950 a 1980. Esto a lo largo de toda la unidad. Materiales y recursos, bueno, pues ya los hemos visto, medios de comunicación que tengo con ustedes, competencias, y ahora sí, entramos de lleno a la semana 1, fecha de entrega viernes 12, obviamente pues es sugerida. Sí les quiero recalcar la invitación a que vayan cumpliendo por semana. Y bueno, empezamos con el mundo bipolar y sus zonas de influencia en la Guerra Fría. Bueno, pues acuérdense que nosotros cerramos el semestre pasado con el término de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial, pues comenzó otro conflicto entre países que se denominó Guerra Fría. Creó tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia, amenazando con una guerra nuclear. Tal tensión fue provocado que distintas naciones se aliaran con uno o con otro de las dos potencias que, que encabezaban este conflicto. Uno de ellos pues fuera los socialistas, encabezado por la Unión Soviética, y los capitalistas, encabezados por Estados Unidos. Mientras la tensión bélica crecía, los países aliados comenzaron a cerrar fronteras económicas con los países contrarios, teniendo relaciones económicas solo con los países que estaban en su mismo bloque. Es decir, no fue una guerra tan sangrienta como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra estratégica, sobre todo de cuestiones económicas, y ahorita vamos a ver cómo fue influyendo. Aquí podemos ver un pequeño mapa de cómo más o menos se dividió el planeta, ¿sí? La URSS es lo que era la Unión Soviética, y obviamente lo que está aquí en azul es Estados Unidos, y los que están en color pues azul, verde, verdoso son los países capitalistas que eran liderados por Estados Unidos, y los que están en tonos rojos, naranjas son los países que estaban aliados a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué era lo que les comentaba? Pues los rojos solamente hacían negocio con los rojos y los azules solamente hacían negocio con los azules. Un solo dato o hecho concreto no se puede marcar como el inicio de la Guerra Fría, debido a que las grandes potencias, con tal de permanecer en el poder, cobijaron a países débiles, de manera que estos dependieran de Estados Unidos o de la Unión Soviética, los cuales se convirtieron en países pues, más poderosos. También se vincula un discurso de Stalin, este líder de la Unión Soviética que vimos en la unidad pasada, en Moscú en febrero de 1946. Otros historiadores afirman que fue el Plan Marshall, que también ya vimos, celebrado un año después, que consistió en brindar apoyo económico por parte de Estados Unidos a los países europeos para su rápido levantamiento, es decir, ayudar a los países del bloque capitalista. Por todo lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tenía la misión de evitar cualquier acto que ocasionara un enfrentamiento militar entre países. Recuerden que veníamos de dos guerras mundiales, ya el mundo no hubiera aguantado una tercera guerra tan cerca. Entonces surge este organismo, la ONU, y el que se encargaba de evitar que pues, los países cayeran en otra guerra. En esos años sí hubo pequeños enfrentamientos o otras guerras no tan grandes, pero aún así, básicamente lo que hacía Estados Unidos, al igual que en la Primera Guerra Mundial, era mandar dinero o prestarles dinero a los países europeos para que reactivaran sus economías,
después de todo el desabasto y pérdidas que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a ver un poquito las diferencias entre el socialismo y el capitalismo. Primero, el socialismo se sustenta el Pacto de Varsovia, mientras que el capitalismo lo sustenta la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Cada uno de estos pactos pues es firmado por ciertos países que son los que tienen intereses en común. El segundo, los valores que representa son la igualdad y el colectivismo. Mientras que el capitalismo, los valores que se enaltecen son la libertad y la individualidad. La igualdad del socialismo se consigue anteponiendo los intereses colectivos a los individuales. Se piensa que la riqueza personal es de naturaleza egoísta y un obstáculo para el bien común, mientras que en el capitalismo la libertad individual abarca la libertad de prensa y crítica, así como la libertad de creencias religiosas y políticas. Debe existir libertad económica para conseguir prosperidad y generar riqueza. Los soviets son grupos proletarios, son dueños de tierras y fábricas, pero el gobierno debe regular la actividad económica de los soviets. El marco es la propiedad colectiva de los medios de producción. ¿Cómo era esto? Bueno, si ustedes tenían una fábrica, pues eran dueños en teoría de esa fábrica, porque las ganancias que se generaban las intervenía el gobierno para que el gobierno administrara esa riqueza y la repartiera de maneras iguales. Mientras que en el capitalismo la libertad económica implicaba precios regulados por la ley de oferta y demanda, no por el gobierno. El marco es la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, aquí si alguien era dueño de una fábrica, esa persona era la que se encargaba de administrar su propia riqueza y de dar empleos y pagar esos salarios. Los medios de producción en el socialismo son propiedad colectiva y administrada por el Estado, que era lo que les acabo de comentar, mientras que en el capitalismo los medios de producción son la tierra y capital, son privados, es decir, el dueño es una persona, no es el gobierno. Por último, en el socialismo la democracia permite elegir solo entre candidatos comunistas, ya que se considera que son los únicos capaces de velar por el bien de la colectividad. Es decir, no aceptaban que se postularan otros candidatos con ideas diferentes a las que ellos tenían. De esta manera, pues no había posibilidad de un cambio. Mientras que en el capitalismo se apoyaba la democracia, que se conseguía a través de la libertad política, que esto permitía, elecciones entre todos los candidatos que deseen postularse. Y esto pues es un poco lo que vivimos hasta el día de hoy en países como México. Bueno, ya que hablamos un poquito de esto, de los inicios de la Guerra Fría y los ideales que identificaban a cada bloque socialista y capitalista, vas a realizar un escrito donde respondas a las siguientes preguntas. Entonces, a manera de texto, no quiero las preguntas y respuestas, quiero un texto donde respondan lo siguiente. Para ti, ¿qué bloque tenía razón? Si fueras dirigente de un país, ¿a qué bloque te unirías y por qué? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del socialismo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del capitalismo? Y de acuerdo a la tabla, ¿con qué bloque se identifica México? Expliquen su respuesta. Entonces, a manera de ti pueden contestarlo así, pregunta-respuesta, pero después lo van a transcribir a un solo texto donde pues ya tenga una estructura de un texto, ya no de pregunta y respuesta. Si tienen dudas sobre las características del socialismo o el capitalismo, pueden preguntar sin ningún problema o consultar en internet. Bueno, pues esta es la actividad de la primera semana de historia. Bueno, esta materia cambia un poquito de nombre, ahora se llama Estrategia de Proyectos Emprendedores, antes veníamos de definición. Se supone que ya tenemos cada quien definido nuestro proyecto, así que ahora vamos a ver qué estrategia vamos a utilizar para echarla a andar.
¿Qué aprendizajes vamos a ver? Bueno, pues el marco legal de la integración de una sociedad mercantil, el registro de una marca o de patente y la administración de los recursos humanos. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas 5 semanas. Entonces, bueno, aquí tienen las competencias, los materiales que ya saben que utilizamos, los medios de retroalimentación, e iniciamos con la primera semana, con fecha de entrega sugerida viernes 12 de febrero. Y vamos a empezar de lleno con qué es una sociedad mercantil. ¿Sí? La sociedad mercantil se origina cuando dos o más personas, a través de un contrato, se obligan a realizar aportes para construir el capital social de una empresa, que se transformará en los bienes que permitan llevar a cabo la actividad comercial, y a su vez los socios participan en las ganancias y las pérdidas que sufre la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando dos personas o más ponen dinero para echar a andar una empresa. Más adelante vamos a ver que no solamente es dinero, puede ser espacios, equipo, y que tiene un valor para la empresa. Es decir, si alguien tiene dinero para poner una cocina económica pero no tiene un local, a lo mejor se asocia con alguien que tiene el local y bueno, ahí surge una sociedad mercantil. O a lo mejor alguien tiene sus hortalizas, pero no tiene cómo irlas a vender. A lo mejor alguien tiene una camioneta y bueno, pues ahí podemos iniciar una sociedad mercantil, pero pues esto lo vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a su constitución, existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, como sociedad anónima, en nombre colectivo, limitada, en comandita y entre otras. Ahorita las vamos a explicar de manera breve. ¿Qué es una sociedad anónima? Bueno, esta es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí las personas que ponen el dinero no necesariamente son las que están al frente de la empresa, y que incluso la empresa pues puede tener un nombre que no esté relacionado directamente con los socios, sino que la función de los socios pues es solamente aportar el dinero y cobrar sus ganancias. El siguiente es sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán palabras como compañía, corporación o agrupación, entre otras. Estas básicamente son estas empresas a veces familiares o de amigos que llevan el nombre, porque por ejemplo en la sociedad anónima pues puede llamarse Productos del Norte, Sociedad Anónima, ¿no? En sociedad de nombre colectivo pues sí se puede llamar no sé, Pérez, Hernández y asociados, ¿no? Y pues obviamente si sabemos que son varios, pues no le podemos poner el nombre de todos, pero bueno, se buscará alguna manera, pueden ser iniciales o generar un nombre aparte de iniciales para que la sociedad tenga el nombre en colectivo. Ahora vamos con la sociedad limitada. Es la que constituyen entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. Solo serán cedibles en los casos y en los requisitos que establece la presente ley. La denominación razón social irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad de responsabilidades limitada. ¿Qué quiere decir aquí? Que los socios
eh, solamente están obligados a pagar, a dar el dinero, no se ven inmiscuidos en acciones legales o acciones sociales. Sí, ellos solamente ponen el dinero y no entienden de otra cosa. Por ejemplo, en la sociedad anónima, los socios sí pueden intervenir de cierta manera, pero en esta sociedad limitada, los socios solamente se limitan a poner su dinero, a cobrar sus ganancias y no se involucran en cualquier otra situación. Sociedad de comandita es la que existe bajo una razón social y que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. La razón social se formará por los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad comandita o su abreviatura S en C. Esto es un poquito todo lo contrario, ¿no? Es cuando muchos socios a fuerza quieren verse involucrados e inmiscuidos en todas las medidas posibles dentro de la sociedad. Es decir, ponen aportación, dan su opinión, están al frente de la sociedad, tienen a veces también poder notarial o poder de firmar. Es una situación un poco más compleja porque entre más socios a veces es más difícil llegar a acuerdos o a consensos, pero es un tipo de sociedad mercantil que funciona a veces para proyectos comunitarios donde muchas familias se agrupan para formar un conglomerado y, por ejemplo, suponiendo que hay 10 productores de X hortaliza, bueno, pues todos se unen, hacen una sociedad en comandita y ya se registran y eso les permite ya moverse como un bloque y tener la oportunidad de hacer transacciones o hacer negocios un poquito más grandes porque se manejan como una sociedad mercantil y no como productores independientes. Es cuando esta, esta sociedad pues funciona. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con bases en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Al nombre se le agrega las siglas SC, que significan sociedad cooperativa. Una sociedad mercantil puede disolverse cuando sus socios decidan finalizar la actividad, es decir, darla por finalizada por motivos establecidos por la ley en los estatutos. Como consecuencia, se debe liquidar la sociedad, transformando todo el dinero en todos los bienes como el fin de cancelar los pasivos y restantes a repartir entre sus socios conforme a sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si un día una sociedad se rompe y entre todos los socios compraron 10 camionetas o una camioneta, bueno, esas camionetas se tienen que vender para convertir eso en dinero y se ha repartido por todos los socios o para pagar las deudas. Se tienen que pagar las deudas que tengan y el dinero que quede, si es que queda, pues ya se repartirá entre los socios. Eso es más o menos lo que explica. Y cada país contiene reglamentos jurídicos para regular las diferentes sociedades mercantiles. En el caso de México posee la Ley General de Sociedades Mercantiles, reformada por última vez en el año de 2009. Si se dan cuenta, aquí en sociedad cooperativa les puse un asterisco y también en sociedad de nombre colectivo. Les pido que la analicen un poco más y si pueden investiguen porque será de ayuda para ustedes más adelante. De manera individual
van a elaborar un organizador gráfico sobre las sociedades mercantiles y van a elegir la que creas que se ajusta a tu proyecto emprendedor. Van a justificar la elección. Sí les pido que esto lo hagan de manera individual. Ya para la siguiente semana continuaremos ya con los trabajos en equipo. Y pues bueno, esas es las actividades de esta semana. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar sin ningún problema. Eso ya lo saben.